razones trigonométricas, parte 1. Una razón en matemáticas es la comparación que se hace entre dos magnitudes. Recuerde que una magnitud es todo aquello que puede ser medible en un cuerpo. Por ejemplo, podemos medir la capacidad que tienen estos tres recipientes: el recipiente A, el recipiente B y el recipiente C. Entonces podemos hacer dos tipos de comparaciones, o sea, podemos sacar dos tipos de razones. Una razón puede ser aritmética o puede ser geométrica. En la razón aritmética se restan cada una de las magnitudes y se diría cuántos más o cuántos menos tiene una con respecto a la otra. Por ejemplo, ¿cuántos litros caben en A más que en B? Entonces uno diría, pues si en A caben 2 y en B cabe 1, pues 2 menos 1, 1. Entre A y B, la razón aritmética es 1. ¿Cuál sería la razón aritmética entre B y C? Muy bien, 1 menos 0.5 me daría 1 menos 0.5 igual 0.5. A eso es lo que llamamos razón aritmética, cuando restamos una magnitud de la otra. Ahora, si en vez de restar dividimos, es otra forma de comparar cuántas veces cabe B en A, cuántas veces cabe C en B, cuántas veces cabe C en A. Ahí estamos hablando de razones geométricas y se escribe A dividido en B o B dividido en C. Si hacemos la razón entre A y B, decimos 20 sobre 10, o sea, 20 dividido en 10 da 2. La razón geométrica entre A y B es 2. La razón geométrica entre B y C es 2 también. Miren que ahí la razón es igual, la razón geométrica, no así en la razón aritmética. Entonces, la razón puede ser o aritmética o geométrica. De aquí en adelante trabajaremos únicamente con razones geométricas y no utilizaremos la palabra razón geométrica, sino simplemente diremos razón. Eso quiere decir que cuando decimos razón, estamos hablando de razones geométricas. Cuando hablamos de las razones trigonométricas, hablamos de comparar los lados de un triángulo rectángulo. Recuerde que los lados de un triángulo rectángulo los denominamos catetos e hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado más largo. También recuerden que los ángulos agudos que tiene todo triángulo rectángulo son complementarios.
Entonces podemos establecer 6 razones trigonométricas, es decir, 6 comparaciones entre los lados de un triángulo. A esas razones trigonométricas se les llama seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y dependen del ángulo con que se le apliquen. Entonces por eso dice seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Quiere decir que estamos trabajando con el ángulo alfa. Entonces vamos a mirar cuál sería la forma en que relacionamos esos lados. La relación seno o la razón seno compara el cateto opuesto con la hipotenusa, el cateto opuesto de alfa. Si miramos en la gráfica, el cateto opuesto de alfa es el azul o A. Entonces sería cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. A sobre C se va a denominar la razón seno y la leemos seno de alfa. La razón coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es el que está adherido al ángulo de referencia, al ángulo que estamos tomando como referencia. En este caso sería el cateto verde. Entonces decimos cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces comparamos cateto adyacente sobre hipotenusa. La otra razón se llama tangente. Y la razón tangente relaciona los dos catetos. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces decimos cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es B. Las otras 3 razones son las inversas de las 3 primeras. Por ejemplo, cotangente es la inversa de la tangente. ¿Qué quiere decir inversa? Que estos dos términos se cambian de puesto, de lugar. Aquí decía cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para el caso de la secante, es el inverso multiplicativo de coseno, es decir, es la inversa del coseno. Si aquí dice B sobre C, la secante será C sobre B. Y la inversa de seno se llama cosecante. Entonces la inversa de cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y se escribe C sobre A. Entonces ahí tenemos definidas para cualquier triángulo rectángulo todas las 6 razones trigonométricas. Ahora miremos lo que pasa cuando los ángulos son complementarios, cómo se relaciona las razones trigonométricas. Es el caso del triángulo rectángulo. Recuerden que los dos ángulos agudos son complementarios. De aquí en adelante ya no escribiremos la palabra completa seno, coseno, tangente, sino que las definiremos con 3 letras. Sen significa seno, cos, coseno, tan, tangente, CGT, cotangente, sec, secante, y CSC será la cosecante. Y vamos allá, las razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo beta. El opuesto de alfa es A, el opuesto de beta es B.
Entonces, para seno de alfa será A sobre C, para seno de beta será B sobre C. El coseno, igualmente, la tangente, la cotangente, recuerden cómo las definimos en la diapositiva anterior, la secante y la cosecante. Bien, ahora miremos cómo se relacionan esas razones trigonométricas. Si se dan cuenta, el seno de alfa es el coseno de beta. Da lo mismo. Seno de alfa igual a coseno de beta. Lo mismo, coseno de alfa es lo mismo o igual al seno de beta. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. La cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. La secante de alfa es igual a la cosecante de beta y la cosecante de alfa es igual a la secante de beta. Entonces miremos cómo se cruzan. Esto es muy importante porque más adelante, cuando nos pidan una, en función del otro ángulo, podemos encontrarla sabiendo que los ángulos son complementarios. Vamos entonces a aplicar ahora los conceptos aprendidos anteriormente, pero con GeoGebra. Tenemos acá un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B y la hipotenusa que es C. Entonces podemos hallar el seno de alfa. Seno de alfa sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa sería el cateto adyacente de alfa, que es B, sobre la hipotenusa, o sea, B sobre C. La tangente de alfa sería cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Si yo varío cualquiera de los catetos, ahí dejé igual el cateto B, pero estoy variando el cateto A, entonces el ángulo va cambiando y las razones trigonométricas van cambiando también. Lo mismo sucede si cogemos y variamos A. Entonces A puede variar y vamos estableciendo las razones trigonométricas. En una calculadora únicamente vas a poder hallar seno, coseno y tangente. Si se da cuenta, la cotangente es lo contrario de la tangente. Aquí dice A sobre B, aquí dice B sobre A. Pero usted podría hacer igualmente 1 dividido en 0,99, que sería el inverso multiplicativo de este número, y le va a dar exactamente este número que tenemos acá. Lo mismo, la inversa del coseno es la secante. Aquí dice B sobre C, aquí dice C sobre B. O también 1 sobre coseno le va a dar este valor que está acá. Y lo mismo la cosecante, pero funciona con el seno. Entonces ahí tenemos las razones trigonométricas para cualquier triángulo rectángulo, variando las longitudes de los catetos, pues lógico va a variar la hipotenusa, y en ese caso decimos que cumple también el teorema de Pitágoras, lo que se vio en la lección anterior.
Miremos ahora lo que pasa con los ángulos complementarios y las razones trigonométricas. Si se dan cuenta, los catetos son E y F, la hipotenusa es D, y vamos ahora a nombrar con las letras mayúsculas, vamos a nombrar los ángulos. Se puede hacer con las letras griegas o se puede hacer con las letras mayúsculas. Minúsculas para los lados, mayúscula para los ángulos. Para una mayor facilidad, vamos a utilizar las letras en mayúscula. Entonces vamos a hablar del ángulo E, del ángulo F y del ángulo D. El ángulo D es un ángulo recto. Entonces, antes de mirar cómo funcionan los ángulos complementarios, por favor, halle las razones seno, coseno, tangente del ángulo E, y si quiere las del ángulo F, y se darán cuenta que los resultados van a ser los mismos. Miremos entonces lo siguiente. Si variamos los catetos, nos damos cuenta que varían todas las razones trigonométricas, tanto el ángulo E como el ángulo F. Si dejamos los catetos con la misma longitud, encontramos que los ángulos agudos miden 45 grados. Bien, como ustedes comprobaron, el seno de E para este triángulo es 0,74. El coseno 0,67. Estamos viendo que el cateto verde, en este caso, o adyacente de F, es 10 y el adyacente de E es 9. Entonces, este vale 10, este vale 9. Al aplicarle Pitágoras, encontramos que la hipotenusa es 13.45. Entonces, seno es cateto opuesto de E, el cateto opuesto de E es el verde, sobre la hipotenusa que es D. Haciendo la división, 10 sobre 13.45 da 0.74. Coseno, cateto adyacente, que es F, sobre la hipotenusa, que es D. Si divide 9 entre 13.45, le da 0.67. Por ahora, tenemos seno de E, coseno de E, seno de F y coseno de F. Seno de F será F sobre D y da 0.67. Y coseno de F sería E sobre D, 10 sobre 13.45 y daría 0.74. Si se da cuenta, se cruzan. El seno de E es el coseno de F. Mire, el valor es exactamente el mismo. El coseno de E es el seno de F. El valor es exactamente el mismo. Lo mismo sucede con la tangente. Tangente de E es E sobre F, 1.11. Si usted halla cotangente, pues simplemente divide al contrario, F sobre E, y le va a dar 0.9. O sea que la tangente de E es la cotangente de F.
Y la tangente de F es la cotangente de E. Se cruzan acá. No hay necesidad de hallarla dos veces. Solamente hallamos la tangente del uno, es la cotangente del otro. La tangente de acá será la cotangente de acá. Lo mismo sucede con la secante. La secante de E será la cosecante de F y la secante de F será la cosecante de E. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. Hagan las divisiones respectivas y encontrarán que los valores son los mismos.